El verdugo empuña unas tenazas de hierro al rojo vivo. En una plaza a las afueras de Múnich, la multitud de 10.000 personas guarda silencio. Saben que no será una muerte rápida. Una mujer llamada Anna Pappenheimer se arrodilla con el cuerpo ya mutilado tras días de tortura. Se ve obligada a ver a sus 2 hijos adultos encadenados a postes cercanos. El verdugo la lleva al pecho. Las tenazas se cierran. El sonido que rompe el silencio no es un grito, sino algo mucho peor. La voz de un alma que comprende que la misericordia ha abandonado por completo este mundo. Esto, desde luego, no era justicia. Era la crueldad misma. Este nivel de crueldad orquestada no ocurre por casualidad. Debe ser orquestado. Para comprender cómo una familia común, los Pappenheimer, se convirtió en el centro de los juicios por brujería más infames de Alemania, descubrió la conspiración política que exigía no solo su muerte, sino su destrucción total. En el pequeño pueblo bávaro donde Anna creció, su padre era el hombre que todos necesitaban, pero nadie quería ver. Era sepulturera, alguien que cuidaba a los cadáveres, que tocaba la muerte con las manos desnudas. En un mundo donde la superstición era más profunda que la fe, esto la convertía a ella y a toda su familia en personas permanentemente impuras. Imaginen a la pequeña Anna, de unos 6 o 7 años, en la plaza del mercado. Los demás niños se dispersaron como si llevaran la peste. Las madres acercaron a sus hijos pequeños. El panadero se negó a darle el pan directamente, dejándolo en el mostrador y retirándose. Esto es lo que significa nacer en las sombras, ser marcado desde el nacimiento como algo menos que humano. Los marginados se encuentran. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Anna conoció a Paulus. Él era otro marginado, otra alma estigmatizada por la profesión de su padre. Su familia limpiaba las alcantarillas, haciendo el trabajo que mantenía a la sociedad en marcha, pero la sociedad los despreciaba por ello. Su matrimonio no se trataba solo de amor, aunque había un afecto genuino entre ellos. Su objetivo era la supervivencia. 2 personas que comprendían lo que significaba estar permanentemente fuera, permanentemente diferentes. Al comparecer ante el sacerdote, al pronunciar sus votos, estaban creando más que una unión. Estaban construyendo una fortaleza de 2 contra un mundo que los había rechazado durante mucho tiempo. Los primeros años dieron a luz a Simon, luego al pequeño Gumpre y finalmente a la menor, Michelle. Con cada nacimiento, Anna y Paulus sentían la alegría y el miedo que con... El miedo era como humo en el aire. Pero al ser pobres y ritualmente impuros, una familia que todos ya asociaban con la muerte y la suciedad, esta unión estaba destinada a terminar en desastre. Los Pappenheim intentaron construir una vida. Paulus aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Anna crió a los niños, enseñándoles a mantener un perfil bajo, a ser invisibles, a sobrevivir. Se mudaban con frecuencia, siempre al margen, siempre un paso por delante de la indigencia absoluta. Pero el aislamiento, cuando ya se te ve como corrupto, genera sospechas. Toda desgracia en la sociedad comienza a volverse en tu contra. Un pozo se seca. Alguien recuerda haber visto a Paulus cerca hace una semana. Todavía no eran acusaciones, solo susurros, miradas, como la lenta acumulación de inquietud que eventualmente se transformaría en algo aterrador. Durante años la familia sobrevivió así, existiendo en los huecos de la sociedad legítima. Vivían en las afueras de los pueblos, en zonas donde nadie quería estar. Eran el pueblo invisible de Baviera, necesarios pero despreciados, humanos pero no del todo humanos, y eso es lo que hace que su historia sea tan desgarradora. Solo intentaban vivir. En todos los registros, en todos los relatos, no había evidencia de ninguna mala acción, más allá del crimen de la pobreza y la desgracia del nacimiento. Eran una familia como cualquier otra,
comían juntos, contaban historias, enfrentaban las dificultades juntos. Una sentencia de muerte social impuesta al nacer. Eso debería haber sido suficiente tragedia. Esa debería haber sido su única carga. Pero en la Baviera de 1600, ser un paria no era solo incómodo o restrictivo, estaba a punto de convertirse en una sentencia de muerte literal. Los Pappenheimer aún no lo sabían, pero su mera existencia era suficiente para convertirlos en las víctimas perfectas de un horror inimaginable. Pronto, su mera existencia se convertiría en un crimen. Toc, toc, toc. Para los Pappenheimer, cualquier sonido del mundo exterior era una amenaza potencial. Para 1590 Baviera había proscrito la pobreza misma. Los pobres errantes, los mendigos, ya no eran simplemente indeseables, eran criminales. Y los Pappenheimer, que se desplazaban constantemente de una ciudad a otra para trabajar y sobrevivir, encajaban perfectamente en esta categoría. Imaginen la tensión constante. Cada vez que Paulus abandonaba su refugio temporal para buscar trabajo, cada vez que Ana y los niños salían a mendigar comida, cometían un delito castigado con prisión o algo peor. Mientras los niños lloraban de hambre, Paulus tomó una decisión una noche que atormentaría a su familia para siempre. Era el peor trabajo imaginable: limpiar baños. Los recolectores de basura de Baviera no solo eran pobres, eran el estrato más bajo de la sociedad. Trabajaban en la oscuridad de la noche, vaciando las fosas sépticas y los inodoros de los habitantes. Pero era trabajo, era supervivencia, y de ahí surgió el apellido Pappenheimer. No era su nombre real, sino una etiqueta, una marca que los identificaba como los más bajos de entre los bajos. Según algunos, provenía del papel usado en los inodoros, en otros era una corrupción de un topónimo. Pero el origen no es tan importante como el significado. Eres inmundicia, gestionas la inmundicia, eres lo que gestionas. Imagina la cara de Anna cuando Paulus trajo la noticia a casa. El alivio de un ingreso estable se vio atenuado por el terror de lo que significaba. Ahora sus hijos cargarían con ese estigma. La pequeña Michelle, con edad suficiente para comprenderlo, crecería como la hija de Pappenheimer, su cuidador, la lombriz nocturna, justo lo que la gente decente de día se negaba a aceptar. El trabajo les permitió establecerse en un lugar, al menos temporalmente. Encontraron refugio en la peor parte de la ciudad, donde el hedor de las curtidurías se mezclaba con el hedor de la pobreza y la desesperación. Pero incluso esta estabilidad era una ilusión, porque ya no eran simples marginados, tenían un título, un rol, una presencia en la sociedad alrededor de la cual la gente podía concentrar su repugnancia. El trabajo en sí era agotador y humillante. Al caer la noche, Paulus se iba, envuelto en una tela basta, cargando las herramientas de su oficio. Iba de casa en casa, de campo en campo, descendiendo a los pozos donde se acumulaban los desechos humanos. El sonido de su pala raspando contra las piedras, el sonido de la tierra al ser cargada en las carretas. Esto se convirtió en la banda sonora de las noches de la familia, algo que el registro histórico no puede capturar. En medio de esta degradación, pequeños momentos de humanidad. Ana mantenía a los niños tranquilos para que Paulus pudiera dormir durante el día. La familia compartía sus escasas comidas, encontrando alegría en las pequeñas cosas. Los niños crecieron en la profesión de su padre. Otros niños les tiraban piedras, insultándolos y llamándolos con apodos que dolían más que los golpes físicos. Pappenheimer. Este cántico lo seguía a todas partes. Simón el Mayor aprendió a resistir. Gampre se volvió silencioso, retraído. La pequeña Michelle se aferraba a las faldas de su madre, incapaz de comprender por qué el mundo parecía tan cruel. Y a pesar de todo, el miedo persistía. Porque ser un recolector de basura legal, ser un mendigo fugitivo, una evasión de impuestos, una queja ciudadana, una noche en que Palás estaba demasiado enfermo para trabajar. Cualquiera de estas cosas podía llevarlos de vuelta a la calle, criminales, simplemente por existir. La familia había cambiado una forma de muerte social por otra. Ahora eran oficialmente marginados, intocables aceptados.
Tenían un nombre, una dirección, un lugar en la sociedad. Pero ese lugar estaba en lo más bajo. Eran los fantasmas oficiales del pueblo, trabajando en las sombras, sin saber que un verdadero monstruo estaba a punto de nombrarlos. Todo comenzó con un ladrón atrapado, un hombre desesperado, dispuesto a decir cualquier cosa para salvar el pellejo. Era el año 1600, y en una prisión de Múnich, un criminal convicto comparecía ante sus interrogadores. Lo habían pillado con las manos en la masa, y su ejecución era inminente. Sin embargo, las autoridades le ofrecieron un trato. Si proporcionaba información sobre otros crímenes y sus autores, tal vez se le concediera el indulto. El ladrón, cuyo nombre rara vez se menciona en la historia, empezó a divagar. Al principio sus confesiones no fueron destacables. Nombró a sus cómplices en los robos y acusó a otros ladrones. Pero sus interrogadores le exigieron más. En una época en la que se atribuía toda desgracia a fuerzas oscuras, lo presionaron sobre la brujería, el culto al diablo y los asesinatos de niños que llenaban las pesadillas de los padres. Y fue entonces cuando el ladrón pronunció el nombre que destruiría a toda la familia: Pappenheimer. La acusación que urdió fue una obra maestra de grotesca invención. Los Pappenheimer no eran solo recolectores de basura, como él afirmaba. Eran asesinos en serie que acechaban a mujeres embarazadas, matándolas por sus hijos nonatos. Fue en este punto que la mentira se volvió tan horrible que cobró vida propia. Usaban bebés no bautizados para hacer velas mágicas, velas que al encenderse hacían invisible a quien las llevara. Consideren la genialidad diabólica de esta mentira. Combinaba la peor pesadilla de cualquier padre con las supersticiones de la época. Tomó a una familia ya asociada con la suciedad y la oscuridad y la transformó en algo más que una pesadilla. Los Pappenheimer llevaban años haciendo esto. Con decenas, quizás cientos de víctimas, se habían topado con el mismísimo diablo. En 1600 Baviera era un hervidero de tensión religiosa y ansiedad social. La contrarreforma católica estaba en pleno apogeo. Protestantes y católicos se veían con profunda sospecha. Las historias de brujas y adoradores del diablo eran un enemigo común, algo a lo que todos podían oponerse. ¿Y quién mejor para desempeñar ese papel que una familia de marginados ya odiados por todos? La confesión del ladrón corrió como la pólvora entre las autoridades. La respuesta a cada muerte inexplicable, cada persona desaparecida, cada niño nacido muerto, estaba allí. Por supuesto, los Pappenheimer eran los que vivían al margen, siempre menos que humanos a la vista del público. Tenía un sentido perfecto y aterrador. Pero aquí está lo verdaderamente horroroso. La acusación era tan extrema, tan detallada, tan horrorosa, que se forjó su propia credibilidad. Por supuesto, nadie inventaría algo tan atroz. Tenía que haber algo de verdad en ello. Las autoridades no investigaron, no buscaron pruebas. ¿Por qué lo harían? Era la confesión de un criminal que no ganaba nada mintiendo, o eso se hacían llamar. Los Pappenheimer tenían al grupo perfecto de sospechosos, y lo más importante, habían cometido un crimen tan sensacional que su solución traería gloria a todos. La noticia empezó a extenderse más allá de los muros de la prisión. Susurros en el mercado, conversaciones en voz baja. La historia crecía con cada relato. Los Pappenheimer ya no solo mataban embarazadas, realizaban rituales satánicos, no solo fabricaban velas, las vendían a una red de criminales y brujas. La familia, antaño despreciada, se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, la mayor amenaza de Baviera. Mientras tanto, los Pappenheimer continuaban con su miserable existencia. Ni siquiera se daban cuenta. Sus nombres se barajaban en los pasillos del poder. Paulus seguía limpiando baños. Ana seguía luchando por alimentar a sus hijos. Simon Gombre
y la pequeña Michelle seguían enfrentándose a las humillaciones diarias de su estatus. Pocos sabían que la desesperada mentira de un ladrón convicto había encendido la mecha que haría estallar su mundo. La acusación era tan horrible que había creado su propia realidad, y, por desgracia para los Pappenheimer, había llegado a oídos del hombre más poderoso de Baviera. Mientras los Pappenheimer eran sacados encadenados de una sórdida taberna al otro lado del mundo, un hombre en un suntuoso palacio buscaba un ejemplo. Maximilian I, duque de Baviera, era un hombre cuyas ambiciones trascendían con creces sus propios límites. Quería ser un adalid de la contrarreforma católica, un defensor de la fe, un gobernante que restaurara el orden en un mundo caótico. Pero tenía un problema. Sus súbditos eran inquietos, ansiosos, temerosos de las brujas, los demonios y la ruptura del orden social. Necesitaba algo impactante, algo que demostrara su poder y piedad en una sola acción decisiva. Cuando el informe sobre los Pappenheimer llegó a su escritorio, Maximilian debió verlo como un regalo de Dios. Aquí estaba la oportunidad perfecta. Una familia de marginados, acusados de los crímenes más atroces imaginables. No tenían ninguna posición social que complicara las cosas. Solo un grupo de personas que podían servir de lección para toda Baviera. El arresto se produjo al amanecer. Paulus salió tambaleándose de la taberna donde se había refugiado la familia. Aún estaba aturdido por la noche de trabajo. El ruido de botas en las calles adoquinadas, los soldados con armadura, fue más que suficiente para arrestar a una familia de mendigos. Los niños gritaban mientras los arrancaban de los brazos de sus madres. Anna luchó contra ellos. ¿Qué madre no lucharía al ver a hombres armados, arrebatando a sus hijos? La pequeña Michelle, de solo 10 años, se aferró a su falda hasta que un soldado la obligó a alejarse. Gumpre intentó escapar, pero fue atrapado a pocos metros. El mayor, Simón, se quedó paralizado, quizás comprendiendo mejor que los demás la inutilidad de la resistencia. Los vecinos observaban desde ventanas y puertas. Algunos les dieron la espalda, pero nadie intervino. ¿Quién se atrevería? Y lo más importante, ¿quién arriesgaría su vida por los Pappenheimer? Fueron arrestados no como personas, sino como símbolos. Mientras tanto, de vuelta en su palacio, Maximiliano planeaba el juicio espectáculo. Este no iba a ser un asunto tranquilo en un tribunal local. Iba a ser un espectáculo, una muestra de justicia divina que resonaría por toda Europa. Él personalmente ordenó la incorporación de los mejores interrogadores y no escatimó en gastos para extraer confesiones. La culpabilidad del acusado nunca fue cuestionada. Aquí estaba el frío cálculo que selló el destino de la familia. Maximiliano tenía que declararlos culpables de algo más que un simple asesinato. Los asesinos comunes no le servirían. Necesitaba pruebas de adoradores del diablo, de una vasta conspiración, del mismísimo diablo actuando contra Baviera y del puño de hierro del duque protegiendo a los fieles. Los Pappenheimer, se supieran o no sus diálogos, serían las estrellas de esta obra moral. La familia fue separada de inmediato. Era un procedimiento estándar, pero tenía un propósito más oscuro. Paulus fue encerrado en la prisión de hombres. Ana, en una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. Los niños fueron alojados con criminales empedernidos, a quienes se les animó a intimidarlos contándoles lo sucedido con el engendro de la bruja. La maquinaria de la justicia empezó a funcionar, pero la justicia no tenía nada que ver. Las cartas volaban entre el palacio y la prisión. Maximilian quería noticias, quería confesiones, quería los nombres de sus cómplices. Más que nada, quería una demostración de su poder y piedad a sus rivales y súbditos. En el momento en que el ladrón los nombró, los Pappenheimer dejaron de ser humanos. Ni siquiera eran verdaderamente culpables. Eran utilería en un teatro político. Acusaciones sensacionalistas captarían la atención pública. Un gobernante que necesitaba demostrar su poder
Los Pappenheimer se encontraban en la intersección de todas estas fuerzas y serían aplastados por ellas. Los Pappenheimer ya no eran humanos, eran utilería en una obra horrorosa, y el guión estaba a punto de escribirse en sus cuerpos, con los instrumentos de tortura. En el silencio sepulcral de la cámara de tortura, la verdad era irrelevante. El interrogatorio de la familia Pappenheimer comenzó con lo que las autoridades llamaron una demostración de los instrumentos. Condujeron a cada miembro de la familia, uno por uno, a una cámara de piedra debajo de la prisión de Múnich. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos, cuyo único propósito era infligir un dolor insoportable. Zancos, tornillos de mariposa, botas que aplastaban las piernas, tenazas que brillaban al rojo vivo por las barbacoas. Empezaron con Paulus. La lógica era que su padre y su familia lo seguirían. Lo desnudaron y lo afeitaron, afeitándole el cuerpo, procedimiento estándar para buscar rastros del diablo. Y luego empezaron. Primero fueron los tornillos de mariposa, apretados lentamente hasta que los huesos crujieron. Cuando insistió en su inocencia, pasaron a dispositivos de madera que le comprimían las piernas hasta detener la circulación. Paulus resistió durante horas, quizás incluso días. Defendió la verdad. Eran solo una familia pobre. No habían hecho daño a nadie. No sabían nada de magia, el diablo ni del asesinato de niños. Los interrogadores, frustrados, decidieron intensificar la situación. Trajeron a Ana. Los interrogadores sabían exactamente lo que hacían. El dolor físico tiene sus límites, pero ver sufrir a un ser querido devasta a las personas de maneras que ningún instrumento puede alcanzar. Colocaron a Ana donde Paulus pudiera ver su rostro y escuchar cada sonido que emitía. Los registros históricos son deliberadamente vagos sobre lo que exactamente se le hizo a Ana, pero se sabía que esto era sistemático, que iba en aumento, diseñado para quebrar no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Y, lo que era más importante, estaba diseñado para quebrar a Paulus. Cada grito de Ana era peor que cualquier tortura que pudieran infligirle directamente. Y aquí fue donde la confesión empezó a tomar forma, no como verdad, sino como la única moneda que podía comprar misericordia. Paulus empezó a hablar. Sí, habían matado. Sí, habían hecho velas con aceite de bebé. Cuando los interrogadores finalmente obtuvieron lo que querían, presionaron para obtener detalles. ¿A cuántos habían matado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las cifras eran asombrosas. 400 niños. 400. Lo absurdo de la cifra debería haber sido prueba de que la confesión era falsa. ¿Cuándo tendría tiempo una familia que luchaba por sobrevivir de matar a 400 niños? ¿Cómo podía pasar desapercibida una ola de crímenes tan masiva? Pero la lógica no tenía cabida en esa habitación de piedra. Los interrogadores los entrenaron, moldeando sus confesiones en una narrativa que se ajustaba a las necesidades políticas del momento. Necesitaban detalles específicos sobre rituales satánicos, así que los Pappenheimer se los proporcionaron. Necesitaban una trama para justificar el miedo generalizado. Los niños gritaban mientras los arrancaban de los brazos de sus madres. Ana luchó contra ellos. ¿Qué madre no lucharía al ver a hombres armados secuestrando a sus hijos? La pequeña Michelle, de tan solo 10 años, se aferró a su falda hasta que un soldado la obligó a alejarse. Gampe intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros. El mayor, Simón, se quedó paralizado, quizás comprendiendo mejor que los demás
la inutilidad de la resistencia. Los vecinos observaban desde ventanas y puertas. Algunos les dieron la espalda, pero nadie intervino. ¿Quién se atrevería? Y lo que es más importante, ¿quién arriesgaría su vida por los Pappenheimer? Fueron arrestados no como personas, sino como símbolos. Mientras tanto, en su palacio, Maximiliano planeaba el juicio espectáculo. Este no iba a ser un asunto tranquilo en un tribunal local. Iba a ser un espectáculo, una muestra de justicia divina que resonaría por toda Europa. Él personalmente ordenó que se trajeran a los mejores interrogadores y no escatimó en gastos para extraer confesiones. La culpabilidad del acusado nunca fue cuestionada. Aquí estaba el frío cálculo que selló el destino de la familia. Maximilián necesitaba que fueran culpables de algo más que un simple asesinato. Los asesinos comunes no servirían a su propósito. Necesitaba pruebas de adoradores del diablo, de una vasta conspiración, del mismísimo diablo actuando contra Baviera y del puño de hierro del duque protegiendo a los fieles. Los Pappenheimer, se supieran o no sus diálogos, serían las estrellas de esta obra moral. La familia fue separada de inmediato. Era un procedimiento estándar, pero tenía un propósito más oscuro. Paulus fue arrojado a la prisión de hombres, Ana a una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. Los niños fueron alojados con criminales empedernidos, a quienes se les animó a asustarlos contándoles lo que le había sucedido al engendro de la bruja. La maquinaria de la justicia comenzó a funcionar, pero la justicia no tenía nada que ver. Las cartas iban y venían entre el palacio y la prisión. Maximilián quería actualizaciones, quería confesiones, quería los nombres de sus cómplices. Más que nada, deseaba un espectáculo de su poder y piedad, uno que demostrara a sus rivales y súbditos. Los Pappenheimer habían dejado de ser humanos en el momento en que el ladrón los nombró. Ni siquiera eran verdaderamente culpables. Eran utilería en un teatro político. Acusaciones sensacionalistas captarían la atención pública. Un gobernante que necesitaba demostrar su poder. Los Pappenheimer ya no eran humanos. Eran accesorios de una obra horrorosa. El guión a punto de escribirse en sus cuerpos con instrumentos de tortura. En el silencio sepulcral de la cámara de tortura, la verdad era irrelevante. El interrogatorio de la familia Pappenheimer comenzó con lo que las autoridades llamaron una demostración de los instrumentos. Llevaron a cada miembro de la familia, uno por uno, a una habitación de piedra bajo la prisión de Múnich. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos cuyo único propósito era infligir un dolor insoportable. Reposapiés, tornillos de mariposa, botas que aplastaban las piernas, tenazas al rojo vivo de una barbacoa. Empezaron con Paulus. La lógica era que su padre y su familia lo seguirían. Lo desnudaron y lo afeitaron. Afeitaron su cuerpo. Procedimiento estándar para buscar rastros del diablo. Y luego comenzaron. Primero fueron los tornillos de mariposa, apretados lentamente hasta que los huesos crujieron. Cuando insistió en su inocencia, pasaron a dispositivos de madera que comprimían sus piernas hasta detener la circulación. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las cifras que surgieron fueron impactantes. 400 niños. Lo absurdo de la cifra número 400 debería haber demostrado que la confesión era falsa. ¿Cuándo tendría tiempo una familia que luchaba por sobrevivir para acabar con la vida de 400 niños? ¿Cómo pudo pasar desapercibida una ola de crímenes tan masiva? Los interrogadores los entrenaron, adaptando sus confesiones a las necesidades políticas del momento. Necesitaban detalles específicos sobre rituales satánicos, así que los Pappenheimer se los proporcionaron.
Cada sesión añadía nuevas capas a la narrativa, nuevos horrores que la familia recordaba cuando el dolor se volvía insoportable. La confesión de Anna fue particularmente detallada. En circunstancias difíciles, confesó haber volado con un tenedor demoníaco durante toda la noche, moler huesos de bebé para obtener polvos mágicos y confraternizar con demonios. La confesión fue tan detallada, tan llena de detalles imposibles, que incluso hoy parece el sueño febril de una mente consumida por el dolor. Los niños no se salvaron. Incluso la pequeña Michelle, de tan solo 10 años, fue sometida a una tortura leve. Todo esto se combinó para obligar incluso a los niños a participar en la creación de esta novela de terror. Finalmente, los Pappenheimer confesaron ser monstruos inimaginables. Habían confesado cada acusación que sus torturadores les habían hecho, creando una mitología del mal que perseguiría a Baviera durante generaciones. Las confesiones fueron escritas, firmadas con manos que apenas podían sostener un bolígrafo, y selladas con la autoridad del dolor y el miedo. Los interrogadores tenían lo que querían: una narrativa completa de un crimen diabólico que justificara todo lo que siguió. Los Pappenheimer habían pasado de ser familias pobres a ser los autores de su propia destrucción. Su sufrimiento se convertiría en la esencia misma del futuro. Mátenlos. Habían confesado ser monstruos, pero aún no habían terminado con ellos. Ahora exigían más víctimas. Una vida de absoluta decadencia, de destruir a otros para encontrar consuelo en su propio sufrimiento. Los inquisidores no se conformaron solo con la familia Pappenheimer. Una conspiración de 5 individuos no crearía la sensación que necesitaba el duque Maximiliano. Necesitaban una red de maldad que justificara acciones generalizadas y demostrara el poder del duque para erradicar la corrupción. Así que regresaron a aquella habitación de piedra con una nueva exigencia: nombres. Paulus yacía en el suelo de su celda con las piernas paralizadas por las botas y las manos destrozadas por tornillos. El interrogador entró con una imagen de agua, solo agua, pero para un hombre que no había bebido agua en días, valía su peso en oro. El inquisidor dejó claro el trato: un nombre, un sorbo, el nombre de un cómplice en sus presuntos crímenes, y Paulus podría humedecerse los labios agrietados. Paulus sabía que estas personas eran inocentes. Lo sabía porque era inocente, porque toda la confesión era una invención nacida del dolor, pero su cuerpo gritó de alivio y su mente estaba destrozada por semanas de tortura. El primer nombre surgió como un susurro de un vecino que una vez les había hecho un favor. El interrogador sonrió, dio un pequeño sorbo y luego pidió otro nombre, luego otro, luego otro. Cada nombre ofrecía un momento de alivio, un desprendimiento de ataduras, un breve respiro de la tortura activa, pero cada nombre también añadía un nuevo eslabón a la cadena de destrucción. Anna se enfrentó al mismo pacto con el diablo. Le dijeron que Paulus ya había nombrado a docenas de sus cómplices. ¿Por qué los ya arruinados los protegerían? ¿Y acaso no quería volver a ver a sus hijos? ¿No quería que terminara su sufrimiento? Solo tenía que confirmar los nombres que Paulus le había dado y añadir los suyos. Los niños fueron manipulados de diferentes maneras. Les dijeron que sus padres lo habían confesado todo y que ocultar sus nombres solo enfurecería a Dios. Confundida y aterrorizada, la pequeña Michelle comenzó a nombrar a todos los que se le ocurrían: el panadero que una vez les dio pan duro, el tabernero que les permitió resguardarse de la lluvia, incluso a otros mendigos que habían encontrado en las calles. Los interrogadores registraron cuidadosamente cada nombre. Cuando los Pappenheimer se quedaron sin nombres que realmente conocieran, los interrogadores sugirieron varios. ¿Y qué hay de la esposa del molinero? ¿No dijo que la vio en una reunión? La familia, torturada anhelando cualquier reconocimiento, cualquier clemencia, accedió. Sí, la esposa del molinero, por supuesto. Para cuando terminó el proceso de nombramiento, más de 400 personas habían sido acusadas.
400 de ellas habían sido marcadas por la investigación, el interrogatorio y posiblemente la tortura y la muerte. Todo porque una familia desesperada se vio obligada a cambiar sus nombres a cambio de un momento de agua sin sufrimiento, por la falsa promesa de que la cooperación podría salvarlos. El virus de la acusación se propagó desde la cámara de tortura como ondas en un estanque envenenado. Algunos de los nombrados intentaron escapar de inmediato y su escape se tomó como prueba de culpabilidad. Otros fueron arrestados y bajo tortura comenzaron a dar sus nombres. La ficción que los Pappenheimer se vieron obligados a crear creció y creció con cada nueva víctima. Pero aquí estaba la parte más desgarradora. Los Pappenheimer sabían lo que hacían. Se habían transformado de víctimas en vectores de destrucción, su dolor un arma contra inocentes como ellos. Los interrogadores habían tenido un éxito que superó sus sueños más descabellados. Habían tomado el dolor de una familia y lo habían convertido en una herramienta de opresión masiva. Los Pappenheimer les habían dado todo: confesiones, detalles, nombres. La conspiración que el duque Maximiliano había deseado estaba ahora escrita, firmada y sellada, lista para ser presentada al mundo. La maquinaria persecutoria estaba en pleno apogeo, y en su centro estaban los Pappenheimer. Destrozados y vacíos, habían cumplido su propósito como semillas de pánico artificial. Revelaron más de 400 nombres, cambiando el destino de innumerables otros. El juicio fue un éxito. Solo quedaba el espectáculo público de su exterminio. La ejecución de Paulus Pappenheimer no fue justicia. Fue meticulosamente coreografiada, un espectáculo diseñado para maximizar el impacto público. Amaneció en Múnich con el sonido de tambores y campanas de iglesia. Esta no sería una ejecución sencilla. El duque Maximiliano había ordenado un espectáculo que sería recordado por generaciones. Los trabajadores pasaron días construyendo barreras para preparar el camino desde la prisión hasta el lugar de la ejecución. La familia Pappenheimer se despertó antes del amanecer. Se lavaron, se vistieron con las camisas blancas de los condenados y se prepararon para su viaje final. Pero antes hubo otra atrocidad. Las autoridades los reunieron por última vez. Ana, sus hijos adultos, Simon y sus hijos menores, Gumbre y Michel, pudieron verse y despedir. Cargaron a Paulus en una carreta. Sus piernas rotas ya no lo sostenían. Pero esto no era piedad, era pragmatismo. Necesitaba estar consciente de lo que estaba a punto de suceder. Ana y Simon caminaban, sus cadenas tintineando a cada paso. Los guardias cargaban a niños pequeños. Sus pequeños cuerpos eran aplastados por el peso de la situación. Y ante los ojos de la multitud, Paulus fue sometido a una nueva forma de tortura. Primero llegaron las tenazas, calentadas hasta el rojo, y le arrancaron trozos de carne de los brazos y el pecho. El olor a carne quemada llenó el aire. Paulus gritó, pero no pararon. Esto era teatro y la función debía continuar. Le desgarraron las piernas con las tenazas. Cada herida estaba calculada para infligir el máximo dolor sin matarlo. El verdugo era un profesional. Sabía exactamente cuánto podía soportar un cuerpo humano. Los sacerdotes caminaban junto a la carreta, instando a Paulus a arrepentirse y abrazar a Dios antes de morir. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos, absortos en la sed de sangre del momento, aplaudían cada nueva tortura. Otros observaban en un silencio horrorizado. Quizás comprendían que si tenían algún problema con las autoridades, podrían ser ellos, sus familias. Los niños
Fueron cargados sobre sus hombros para que pudieran ver mejor, para que supieran qué les sucedía a quienes se alineaban con el diablo. Ana fue obligada a presenciarlo todo. Esto también fue calculado. Su tortura fue psicológica. Su esposo estaba siendo destruido sistemáticamente. Simon permaneció de pie y los registros muestran que intentó consolar a su madre, incluso mientras ella enfrentaba su propia muerte. Los niños más pequeños fueron mantenidos ligeramente separados, pero lo suficientemente cerca como para escuchar todo y comprender lo que le había sucedido a su padre, cuando finalmente llegaron al lugar de la ejecución. Paulus estaba más muerto que vivo, pero el espectáculo no había terminado. Fue atado a una rueda y su cuerpo destrozado fue exhibido a la vista de todos. Lo dejaron morir lentamente, cada aliento una lucha, cada momento una agonía. El simbolismo era claro. Este hombre era tan malvado que no merecía piedad. La multitud necesitaba ver que la justicia del duque Maximiliano era absoluta y que quienes amenazaran el orden social y moral sufrirían un sufrimiento inimaginable. Mientras el verdugo se preparaba para su siguiente acto, trajeron a Ana al frente, con la mirada. Las hogueras estaban listas, las hogueras encendidas. Pero primero habría un espectáculo más, una crueldad calculada más que quedaría grabada en la memoria de cada testigo. La ejecución de la familia Pappenheimer entraba en su acto final y los acontecimientos más horribles estaban por venir. Hasta entonces todo había sido un preludio. Lo que sucediera a continuación aseguraría que el nombre Pappenheimer resonaría a lo largo de la historia como sinónimo de asesinato. Paulus había muerto. La multitud gritó, y entonces el verdugo volvió la mirada hacia Ana. Ahora volvemos al punto de partida. Ana Pappenheimer fue empalada, la espada del verdugo brillando bajo el sol de la mañana. El cuerpo destrozado de su esposo aún yacía en la rueda, expuesto como un grotesco monumento a la justicia del duque. El verdugo no encendió el fuego inmediatamente. Mientras la multitud presionaba, los guardias sujetaron con fuerza a sus hijos menores, Michel y Gombre, y el verdugo rasgó la camisa de Ana. Lo que sucedió a continuación fue un ataque a la maternidad misma. Le cortaron los pechos y, como si burlaran del cariño maternal, los metieron a la fuerza en la boca de su hijo. La multitud guardó silencio. Incluso en una época de ejecuciones públicas esto era impactante. No se trataba solo de un asesinato, era la destrucción deliberada del vínculo sagrado entre madre e hijo. Michel, de tan solo 10 años, llevaría este recuerdo el resto de su vida. Según un testigo, el rostro de Gombre estaba inexpresivo, como si su mente se negara a procesar lo que estaba sucediendo. Solo entonces encendieron el fuego. Ana Pappenheimer murió no solo como una bruja convicta, sino también como una madre cuyos últimos momentos estaban diseñados para infligir el máximo trauma a sus hijos. Las llamas se elevaron. La multitud comenzó a dispersarse, pero el espectáculo estaba lejos de terminar. El hijo mayor, Simón, fue decapitado, una muerte relativamente piadosa comparada con su familia. Las autoridades le tenían reservado un destino especial a Michel. A sus 10 años, era demasiado joven para ser ejecutada de inmediato. Incluso, la justicia del duque Maximiliano tenía sus límites. En cambio, la sometieron a algo posiblemente peor. Se vio obligada a presenciar cada momento de la destrucción de su familia. Las autoridades registraron cuidadosamente sus reacciones, guardando notas para la posteridad. Tras las ejecuciones, Michel fue puesta al cuidado de los jesuitas, quienes intentarían salvar su alma. Fue rebautizada, le dieron un nuevo nombre y le decían a diario
que su familia eran monstruos que merecían su destino. Durante meses, esta niña vivió en un purgatorio de adoctrinamiento religioso y trauma. Pero las autoridades siempre habían tenido como objetivo destruir por completo el linaje Pappenheimer. El 26 de noviembre de 1600, Michelle fue estrangulada y quemada. Un niño de 10 años fue asesinado por el Estado por haber nacido en la familia equivocada. Cumpre corrió la misma suerte, aunque no hay registros claros de cuándo. El caso Pappenheimer sembró el miedo en Baviera. Los 400 nombres extraídos bajo tortura dieron lugar a decenas de arrestos, más torturas y más ejecuciones. Las familias huyeron para no arriesgarse a ser acusadas, y el tejido social de sus comunidades se desmoronó. El duque Maximiliano consiguió lo que quería. Fue celebrado como defensor de la fe, un gobernante con el poder suficiente para erradicar el mal. Las ejecuciones de los Pappenheimer se volvieron legendarias, usadas como prueba del peligro de la brujería y la necesidad de medidas severas. Pero no debemos olvidar, los Pappenheimer eran inocentes, eran una familia pobre que vivía al margen de la sociedad. Su verdadero crimen fue la impotencia en una época en que el poder necesitaba víctimas. Se trataba de cómo el miedo y la política pueden transformar a la gente común en monstruos y luego destruirlos mediante la misma monstruosidad que se les impone. El apellido Pappenheimer perdura, pero no de la forma que ellos deseaban. Es un recordatorio de que la civilización está siempre a unas cuantas acusaciones de la barbarie, que la justicia sin piedad puede convertirse en crueldad y que la magia más peligrosa es la que nos hace ver demonios solo donde hay personas indefensas.